Dicen que la comodidad hace la vida más fácil, pero solo cuando te falta todo descubres de qué estás hecho realmente. Mi oficina es la sala de mi casa. Mis hijos son mi mejor pausa y la creatividad es mi mejor herramienta. Aquí no se trata ya de lo que no hay, sino de lo que somos capaces de inventar para sobrevivir, convirtiendo esta escasez en arte. Salimos a las calles de mi barrio a buscar el día a día y entre el trabajo que no espera, las carreras de último momento, la electricidad, el agua, cada hora es una prueba de enfoque y de amor propio. A veces las cosas no salen como quieres, pero al final lo que pasó hoy me dio otra perspectiva. Hola familia hermosa, buenos días, sean todos bienvenidos a mi canal un día más. Para los que no me conocen, mi nombre es Aisa y soy una youtuber cubana que les muestra mi realidad en Cuba, viviendo acá y todos los desafíos que vivimos día a día en nuestra Cuba bella. Estamos pasando por una situación un poco compleja, pero hoy les traigo un desafío, un desafío más para nosotros los cubanos. Hoy tenemos que hacer varias cosas, tenemos planificadas varias cosas. Dentro de ellas tengo que trabajar dentro de casa, porque nosotros los cubanos, como estamos utilizando una nueva modalidad para trabajar, el teletrabajo, y hoy estoy desde acá de casa trabajando, y bueno, voy a estar grabándoles también parte de mi día a día. Así que si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, darle like, compartir, para así seguir creciendo esta gran familia virtual. Ay, como casi todas las mañanas amanece mi ventilador descargado. Todos los ventiladores descargados. Lo que no está descargado son mis energías. Así que voy a desayunar y a emprender este día. Para hoy tenemos lechita, que ustedes saben ya los precios, y unas galletitas por acá. Los guardamos en estos vasitos para que no se nos echen a perder. Y tenemos acá el pomito de niña. Y vamos a desayunar rápido, que ando tarde. Anoche me acosté súper tarde terminando las cosas de trabajo para que hoy el día no sea tan extenso. Miren cómo amanece Cuba hoy. ¿Salieron esas piñitas, papi? A 150 cada uno. Están buenas. Compramos pollito. Este es de ¿cuántas libras? De 10 libras. Vamos a hacer una proeza. ¿Yo, papi, ese pollo? 5.800. Así como vieron, comienza la vida de un cubano cuando amanece. Rápidamente, en qué cocinar, qué inventar. Y bueno, hoy decidimos hacer un pollito. Hoy compramos este paquete de pollo que a nosotros, como somos 7 comensales, nos rinde para 2 comidas. Y bueno, está bastante fuera de la economía de un cubano, pero bueno, hay que hacer un sacrificio porque tenemos que comer también un poquito de platos fuertes buenos en algún momento del mes. Pongo la marcha porque quiero ir a comprar unas habitas, porque quiero buscar la forma de congelar, de poder congelar y conservar los alimentos. Y ya una vecina mía me contó que con unas habitas las ponemos en el frío y le quitamos el aire, echamos el hielo ahí. Ya mi papá fue a buscar hielo, que venden hielo frappé, y entonces ponerlo en esas habitas y en el freezer, en la parte de abajo del freezer, y quitarle el aire a las habitas y pues entonces acomodarlas ahí. Vamos a ver, para poder entonces conservar la otra mitad del pollo y que no se nos eche a perder, a ver si lo podemos comer mañana. Hay mucho humo por acá, no sabemos qué es. Ya compramos las habitas y vamos a ver entonces en este kiosquito de la esquina a ver qué hay para acompañar. Y es que están quemando la basura. Sí, están quemando esa basura ahí. Ven, Dani, cuidado, mi vida. Miren cuántas cositas hay en el kiosquito. No pudimos pasar para allá y vamos a ir a otro que también hay por allá, pero ya nos quedamos por aquí, que hay bastantes cositas. ¿Ah, cómo tiene el platanito?
El platanito está a 300 la mano. A 300. ¿Puedes darme una manito que esté buena, que esté bien madurita ahí? Vamos a buscarte la melocita para allá, más madura. Sí. No sé si esos chiquiticos son buenos, ¿eh? Sí. Que eso le dicen 100 en boca. Sí, eso no tiene líquido. Ajá, esa está buena. Esa está perfecta. Miren qué buena. Y entonces, los aguacaticos estos, ¿a cómo salen? Eso a 2.50. Eso es la a 300. Sí. Aguacate entonces voy a esperar. No sé si plátano. Entonces ya tenemos platanito, tenemos pollitos y ya se va armando la comida. ¡Una carrera! ¡Una carrera! Hay que quitarle el aire. Ajá, sí mismo. Y eso entonces cuando venga la corriente, las 2 horas esas que venga la corriente, se vuelven a congelar. Y así dura un poquito más las cosas. Como lo acomodé. Ya cuando llega entonces las 2 horitas esas de electricidad, bueno, se vuelve a congelar el hielo y así mantienen. Mira lo que me queda de agua. Tengo que ir a salir a buscar agua hoy. El agua que está llegando a la pila, cuando llega, miren cómo viene. No sé si lo logran ver ahí. Entonces hay mucho brote de diarrea y otras enfermedades. Supongo yo que sea de eso también. Y entonces me voy a proponer en el tiempo que viene la corriente hervir el agua. Vamos a ver si puedo cumplirlo. Miren cómo se ve el humo del basurero aquel que vimos que estaban quemando por allá. Ha contaminado todo el ambiente. Yo quiero en cuanto llegue la corriente ponerme a hervir agua en la jarrita mía y ya echarlo en los recipientes para poder. Entonces vamos a subir al techo a ver la reserva que tenemos de agua, a ver por dónde va. Tengo que tener muchísimo cuidado porque miren cómo está el alero, muy peligroso. Si me caigo de ahí, oh, está bien dura. Oh, está en el fondo. Mira la capa que hace de calcio del agua. Está que le queda 1/3 del tanque, más o menos. Así que no puedo estar gastando agua, solo la necesaria. Está el humo del basurero aquel. Así fregamos las cubanas, con un poquitico de agua en una palanganita, electropajito. Aquí no tenemos fregadora, esto es automático, con mano de obra. Vamos a aprovechar que ya tenemos el almuerzo y parte de la comida hecha y vamos a llevar a los niños, bueno, a Dani, porque ya la niña está desde tempranito en la iglesia, porque le están haciendo actividades para los niños y bueno, todos los niños del barrio aprovecharon y fueron a disfrutar de las actividades. Ahora vamos nosotros porque bueno, yo tenía que hacer cositas por la mañana en la casa y bueno, de hecho no terminamos, pero bueno, hay que aprovechar y poderlo llevar aunque sea un ratico a Dani. Entonces miren, una pipa de agua, vamos caminando, miren por allá vienen otros niños también de las actividades. Amiguitas de Tata, ¿ya se terminó la actividad? Ya. ¡Ah! Se acabó. Mañana de nuevo. Mañana de nuevo. Iglesia más bonita. Las niñas, ¿cómo la pasaron? Bien. Y bueno, qué lástima que se acabó la actividad y llegamos tarde, Dani. ¿Y entonces qué hicieron? Jugamos, hicimos. ¡Qué rico! ¿La pasaron bien? Niños, vinieron hasta los niños de la cuadra antigua de nosotros. ¿La pasaron bien? Entonces ya mañana vendremos, porque mañana continúa cosa. Sí. Continúa mañana, ya mañana traeremos a Dani. Dani, mañana vamos a venir temprano. ¿Me oíste? Entonces ya vamos de regreso a la casa. Ay, ya me recogí el pelo porque es demasiado calor que hay. Ya llegamos a la casa y los niños han participado otras veces en eso. Son escuelitas de verano que le hacen a los niños en la iglesia para entonces enseñarles todas las cositas de... Bueno, ellas la pasan muy bien y la verdad que es un entretenimiento muy sano. Niñas le dieron esto y niños casi que se lo aprendieron. Vamos a ver, dilo. A ver, ¿cómo dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad,
sino que tendrá la luz de la vida. ¡Oh, qué bien! Juan 8:12. ¡Oh! ¿Cómo se lo aprendió? ¿Ya te sabes el tuyo? Bueno, yo les he mostrado en otros videos, miren cómo van mis planticas. Acá cosechamos las planticas de orégano por allá, de cositas para comer. Esto es espinaca, que tengo también sembrado por acá, que hemos sembrado en otro pedacito de tierra que tenemos. Miren, estas aquí están muy buenas. De esta cogimos ahora para el almuerzo. Y acá sembramos, que ya teníamos esto cubierto de ají y ya pasó la temporada. Acá en Cuba nosotros aprovechamos las temporadas y miren ahora cómo está las planticas de espinaca. Miren qué bonitas van saliendo. ¿Qué creen de esta ensalada con espinaca que les enseñé ahora? Y miren a la doña. ¿Cómo quedó ese arroz amarillo, abuela? Riquísimo. Con el pollito que compramos por la mañana. Muchas veces les confieso que me siento obstinada de la misma rutina, de la misma escasez de todo. Pero hay que seguir. Bueno, ya hoy terminé de darle el almuerzo a los niños. Casi no quisieron almorzar. Voy a tener que darle algunas vitaminas porque están muy monos para comer. Y no es fácil con la situación de la alimentación que hay acá en Cuba. Después de que uno pasa tanto trabajo en buscar adquirir los alimentos, que ellos no quieran comérselos. Y entonces hay que buscar alguna alternativa. Hoy por suerte no tuve que ir al trabajo físicamente, y entonces estoy trabajando desde acá, desde la casa. Ahora cuando duerme el niño me pongo en función de trabajar acá en la laptop. Dejé un poquitico de carga para poder y hacer un informe que todavía necesito terminarlo hoy, y ya después imprimirlo. Tengo que llamar a la muchacha que yo imprimo para ver si hay electricidad ya y puedo pasar a imprimirlo y tenerlo todo bajo control para ya poderlo entregar mañana. Sería para más tarde, porque miren el sol que hay. Salir a la calle ahora es derretirse. Hay un sol que raja las piedras, como dice el dicho. Los paneles eléctricos en los triciclos para poderse mover, porque la electricidad todavía no ha llegado. Como mi trabajo es de oficina, yo aprovecho y me acojo a esta modalidad, que desde casa puedo trabajar y puedo entonces hacer todas estas cosas que ustedes ven que hago a diario, porque nada más resolver el tema de la comida, de la alimentación diaria, de buscar el agua, de tener electricidad para todos los quehaceres de la casa, es un trabajo. Entonces a todo eso hay que poder tener economía para poder sustentar todas estas cosas. Por eso entonces trato de, aunque sea un dinerito que me aporte mi salario básico, ya con eso al menos puedo sustentar algo o parte de la comida, que hay veces que me alcanza. Bueno, ustedes han visto en otros videos, si no lo han visto los invito a que los vean. Cuánto cuesta una comida de un cubano de a pie de un día. Es casi que el salario básico de todo cubano. No le ha caído agua. Nosotros limpiamos, no le ha caído agua. La vecina al lado la limpió también, tampoco le ha caído agua. Estamos embarcados. Entonces miren, aquí tenemos a este amigo de la familia. Café, ¿oliste el café, Armando, Claro, lo oí. Miren, esto es para mis suscriptores del canal. Tiene un momentico. Mira a ver a este muchachito de pista. A Dani no, está dormido arriba de mí. ¿Qué tú puedes hablar, Armando, de nosotros los cubanos? Que nos vamos a morir, que ya yo estoy a buscarme unos taparrabos. Y empezar como los recolectores a vivir de la fruta, porque no hay más nada. El dinero no me alcanza el agua para bañarme, ni para lavar. No me alcanza el agua ni para cocinar. Ya estoy ciego porque no veo. No hay luz, no veo. No es fácil esto. Vamos a tomar cafecito. Ando con el niño que se quedó dormidito ya encima de mí. Ya. Compra otro que después te No, ningún otro. ¿Cómo son a 2.50? No viene luz. A ver, estos son los mamoncillos cubanos, miren. A 250 el masito. Levanta el masito ese ahí, a ver. El masito no. A ver.
Están buenos. A 250. Trabajando aquí en casa pienso en ustedes, en las familias que me ven del otro lado de la pantalla. No me interesa, la verdad, hacer un contenido vacío ni pasajero. Quiero mostrarles nuestra realidad con orgullo, con la esperanza intacta y con el firme deseo de inspirar a otros. Porque al final de cuentas uno aprende que la vida no se trata de esperar a que pasen los problemas, sino de aprender a moverse rápido y resolver con lo que tienes a mano antes de que el día te gane. Ha sido caso. Llegó la corriente. Ahora voy corriendo a cortar todo esto. Sí llegó. Y se despertó Dani. Ahora vamos a ver si me da tiempo de hervir unas cuantas jarritas de estas y por lo menos tener para los niños agua. Lo que hace falta es que me alcance para poder hervir unas cuantas. Esto que hervir el agua se ve tan fácil, pero se complejiza cuando hay solamente en el día 1 o 2 horas nada más para poder hacer esta función, y mucho más cuando tienes que hacerlo en carbón. Si yo estaba pensando que si no venía la corriente y tenía que hacer eso, prender el carbón, y de hecho lo voy a tener que hacer cuando hay algún apagón general, porque voy a tener que hervirle el agua a los niños ya con más frecuencia, y no puedo coger el poco gas que me queda para eso. El gas no me queda mucho. Si lo cojo para entonces hervir el agua, se agota rapidísimo. Bueno, y ahora sí voy a terminar el trabajo para poder llevarlo a imprimir, a ver si hay electricidad todavía donde yo imprimo, y poder mostrarles entonces cómo están las calles acá en el Cotorro. A ver, que no he revisado, a ver cómo está esto, en qué condiciones. Miren, todo se descongeló. Se descongeló el hielo que puse, pero ya está haciendo una capita. Poquito a poco va haciendo una capita. Recemos porque la electricidad la pongan las 2 horas que corresponden y se pueda congelar nuevamente esta bolsita de hielo, y así enfría el pomo de agua. Así nos ingeniamos nosotros para poder tomar agua fría y poder conservar un poquitico más los alimentos. Independientemente de que estamos comprando todo al diario. Voy a coger este jarrito que lo tenía subutilizado y lo voy a poner quizás en estas 2 horitas. Se me enfríe, quizás se me congele el agua para al menos enfriar un poco los pomos que ponga ahí. Vamos a ver. Miren, logré hervir este pomo de agua grande de 5 litros. Pero voy a llevarle la jarrita a mi mamá de abajo y voy a llevarlo para enfriar en el freezer de abajo, porque de lo contrario, si lo pongo en con este refrigerador mío, no me parece a mí que no se me va a enfriar. Y lo que se me va a derretir es poco hielo que se ha hecho. Esto ahora mismo está hirviendo prácticamente, porque yo ni esperé nada que se enfriara el agua, directo lo eché para... Lo que pasa es que esto está descongelado completo, totalmente, está hasta inclusive desconectado, me está diciendo mi mamá, porque si se deja conectado empieza a chorrear agua apestosa de todo lo que pueda quedar ahí del agua que se va echando a perder, porque en 2 horas no da chance a que se enfríe un freezer. Y si lo pongo entonces lo pongo en el refrigerador, me va a entonces poner caliente lo que tengo ahí. Es una disyuntiva que yo creo que es preferible entonces que se refresque, y mañana entonces a las 2 horas poder tomar agua hervida. Eso es lo que acaba de pasar por acá por la casa. El artefacto es un artefacto, un tractor con un tanque inmenso de agua. Bueno, ya voy camino bajo este berro sol a imprimir los documentos, porque bueno, tengo que terminar el trabajo. Y entonces ahora estoy tratando de llamar, ahora se acabó de ir la corriente ya para acá, estoy tratando de llamar y por gusto no me cogen el teléfono, no contestan, no da señal ni nada, porque a la vez que se va la corriente para acá, la comunicación se pone nula.
Entonces voy a arriesgarme y voy a ir hasta allá. Es otro reparto de nosotros de acá. Y voy a arriesgarme, voy a ir hasta allá para ver si logro imprimir esos documentos. Soy sincera, si no tuviese que justificar mi día con este trabajo, no me arriesgara a caminar hasta allá porque es bastante distante de mi casa. Miren cómo está el basurero, es desde por la mañana que lo estaban quemando. Mira ya lo que queda. El basurero estaba inmenso, inmenso de grande. Y miren, lleno de candela desde por la mañana está eso así. Bueno, se los enseñé en el video que veía un humo que me asusté, hasta inclusive dije, ay, mi madre, se está prendiendo la candela de alguna casa o algo de algún horno rústico, eso de lo que inventamos nosotros. Acá la cuadra donde yo antiguamente vivía me trae muchos recuerdos. Nada, vamos a ver si corremos con suerte y puedo imprimir estos documentos y puedo justificar mi día de trabajo, mi día laboral. Este barrio que también es otro circuito, vamos a hablar correctamente, porque ahora no son bloques, son circuitos. Ellos tampoco tienen electricidad para acá y tampoco tienen agua, porque hay veces que como está relativamente cerca de casa, cogemos y trasladamos agua de este reparto para la casa. Como está la basura aquí quemada también. Ay, Dios mío, y el poste. Mira, el poste se prendió. Eso sí es un peligro porque miren, un poste de electricidad y miren cómo está. Ay, mi madre, déjame salir de aquí, que eso está al caerse. Eso sí es un peligro. El poste se cae. Ese poste se cae. Problema porque si se cae el poste después la electricidad de que la ponen 2 o 1 hora. Mira, aquí duró 1 sola hora. No llegó prácticamente ni a la hora de estar yo grabándoles ahí. Ya quitaron la electricidad. Dime tú si de contra eso se cae un poste. No hay como poner electricidad. Ahí sí que están embarcados. Vamos a seguir caminando. Por acá tenemos adelante el Policlínico Rafael Valdés. Y aquí a la Paladar el Resplandor, para los que son de acá del Cotorro. Miren el Consolidado, que aquí arreglamos los televisores, los radios, también ahora las ollas reinas, las arroceras, todas esas cosas se arreglan acá con los mecánicos, por supuesto, cuando hay todas esas piezas para poder cambiar. ¿Tienen electricidad para acá? ¿Tienen electricidad? ¿No? Ay, Dios mío. Poco hay electricidad. Vamos a ver. Estas calles Familias frente al Policlínico Rafael Valdés. El Policlínico de acá del Cotorro. Uno de los 2 policlínicos de acá del Cotorro. Miren estas calles para llegar a él. Por acá la secundaria básica 9 de abril. Que bueno, los que tuvieron oportunidad de pasar su secundaria acá les dejo unas imágenes de cómo está actualmente. Y acá el Bello Palmar, un centro recreativo que ahora mismo está funcionando. Tuve un evento hace poco por acá, cuando estaba trabajando yo para la compañía Latidos y Sorpresas con Rachel. Que ya bueno, ya de provecho comento que ya no estoy trabajando ahí en esa compañía, ya estoy trabajando en otros proyectos. Posteriormente verán, es una sorpresa. Como esta parece que quieren hacer renovar el ranchón que había antiguamente por ahí. Continuamos con los basureros, eso no cesa en las calles de Cuba y bueno, mucho menos las del Cotorro, que no quedan exentas de esta gran situación. Acá donde vamos entrando es el reparto de lotería, que es uno de los repartos del Cotorro. Sé que tengo suscriptores por acá, un saludo para ellos. Y los que están y bueno, los que no están también, para que vean cómo está su localidad. Mayormente edificios y unas casitas que hay a este lado, que me gustan mucho las casitas estas que están acá, que bueno, a una de ellas es donde voy yo a imprimir casi siempre, casi todos los días.
Pasa que esta muchacha, yo tengo el teléfono de ella, yo la llamo y cuando entonces está disponible yo vengo e imprimo sin problema ninguno, pero cuando se va la corriente de allá en mi reparto, para comunicar acá es casi que imposible. Por eso tengo que llegar hasta acá y arriesgarme. Miren las casitas que le decían, que son de una sola planta, que están muy acogedoras porque tienen un jardín muy bonito. A mí en particular me gustan mucho estas casitas. Por acá siguen los basureros y miren una matica de guapén. Yo les he enseñado la fruta del pan en otras ocasiones, en otros videos míos, que se puede comer lo mismo en fruta que en vianda y es muy rica. Lo imaginaba, no hay electricidad para acá. Así que vamos a ver cómo podemos inventar e imprimir estos documentos. Una de las desventajas del teletrabajo, que bueno, tiene muchísimas ventajas porque estoy trabajando desde la casa muchas veces, porque otras veces sí trabajo ya directamente en el trabajo, pero cuando estoy en la casa atendiendo a los niños, los quehaceres de la casa, muchas veces no me da chance de terminar el último proceso, que es imprimir toda la documentación y los informes que emito. Entonces, vamos a ver. Si no, tendré mañana que llegar sin el informe hecho y ver si lo puedo imprimir por allá. En estas paradas, como están deshabilitadas totalmente, esta es la parada del Bello Palmar. Acá, para los que viven acá en Cotorro o vivieron en su momento, esta es la entrada de la piscina del complejo recreativo El Palmar. Déjame ver si levanto y se ve la piscina. Miren la piscina por allá, totalmente vacía, lógicamente, con la escasez de agua que hay. Miren, una piscina olímpica súper linda, pero bueno, estas son las condiciones de ella ahora mismo. Por acá la entrada principal, que es por allá, que eso todo lo remodelaron. Acá hacen los fines de semana actividades con esas mesitas, le ponen esos aparaticos a los niños. Yo en particular no les puedo transmitir la experiencia porque nunca he venido hasta acá. Pero bueno, es otra opción que tienen los niños y los adultos para pasar aunque sea una tarde. Por acá y bueno, por acá hay una patrulla, no quiero firmar porque tengo entendido que hoy viene nuestro presidente Díaz-Canel por acá y no quiero estar filmando y que me vayan a llamar la atención. Ustedes saben que acá en Cuba por cualquier cosa te retiran la grabación y te pueden hacer alguna penalización y demás, y no quiero buscarme ningún tipo de problema. Continuamos nuestro viaje, miren por allá. Allá está la empresa cervecera Guido Pérez, la cervecería Guido Pérez, que es una empresa que pertenece al MINAL, al Ministerio de la Industria Alimentaria, antiguamente. Ahora bueno, creo que está reestructurado todo y no sabría ni decirle a dónde pertenece. Trabajando muchísimo tiempo en ese sector y bueno, ya no estoy trabajando en ese sector tan complejo. Está el transporte que es prácticamente todo triciclos, que es lo más económico y lo que está moviendo casi todo el pueblo cubano. Veo por allá la feria que hacen los fines de semana. No estamos entre fines de semana, pero bueno, parece que venden cositas todavía ahí entre semanas y tienen música puesta. Vamos a ver qué hay, vamos a chismear. Ando por campos y ciudades. Por allá tengo entendido, por allá, a ver, por allá hay una tiendita que vende muchas cosas de textiles, muchas cositas textiles a buen precio, licra y otras cosas. Bueno, los dejo porque casi no puedo grabar, me van a hacer reclamación de derecho de autor por la música que tengo de fondo. La feria, hacen las ferias los fines de semana, se llena esto de cosas y vamos a ver si en otra oportunidad puedo traerlos hasta acá. Y acá, bueno, parece que es... Uy, tiene una música altísima. Muy bien, no hay
que está bajando el sol, voy a aprovechar que no hay tanto sol para poder seguir caminando y ver si logro imprimir mis documentos. De lo contrario, entonces, bueno, ya mañana imprimiré allá en el trabajo como se pueda. Miren los triciclos. Yo ni miré para los lados, aquí ya no pasa tren. Bueno, no sé, déjenme saber en los comentarios si ustedes viven por acá, si conocen si todavía pasa el tren por ahí. Miren estas guaguas, no sé para dónde irán estas guaguas rojas, no sé si irán para La Habana. Miren los carros también, los carros de acá que sí van para La Habana y distintos recorridos. Una sequía tan grande que hay que hasta los ríos están casi secos. Miren esto. Y este es el puentecito. El puentecito de acá, el cotorro. Otro lugar por acá que tienen unas mesitas. Unas mesitas por acá para tomar y desconectar. Recuérdense que estamos en verano acá en Cuba. No tenemos mucho que compartir ni que celebrar, pero sí, al menos el cubano sí, ustedes saben que de cualquier cosa celebra. Así somos. Miren qué bonito el cielo y las personas en su día a día. El paradero de la antigua Ruta 7. El paradero de la antigua Ruta 7 que sube hasta el Reparto de las Delicias. Para bueno, los que son de acá, que les trae recuerdos, les trae nostalgia. Los que viven acá, como yo. Bueno, hasta aquí les comparto mi día. Espero que les haya gustado este videito. No, en realidad como quisiera, los invito a que vean los videos que con mucho cariño hacía anteriormente a estos, donde podíamos participar en familia, todas las excursiones, a todos los lugares maravillosos que todavía existen en Cuba, pero que es muy difícil acceder actualmente a ellos por la situación del combustible, de cómo llegar porque están súper distantes de acá donde nosotros vivimos, súper distantes. Entonces los invito a que sigan viendo mi contenido, a pesar de que bueno, ahora estamos haciendo muchos videos del día a día, de cómo vivimos, de cómo sobrevivimos nosotros los cubanos. Y bueno, los invito a suscribirse si es nuevo por acá por el canal, darle like, compartir, para así seguir creciendo esta gran familia virtual. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.